Bienvenidos todos y todas a un nuevo tema que tiene que ver con el desarrollo del marketing, específicamente con el producto. Como ustedes saben, habíamos hecho una introducción inicial, vale la redundancia, sobre la combinación de los factores de marketing, y uno de ellos es el producto. Por supuesto, con ese valor trascendental que es el que transfiere beneficios, utilidades, satisfactores a los consumidores. Pues bien, el día de hoy vamos a profundizar un poco sobre dicho tema, partiendo de la consideración de que hace parte del marketing mix y también de la misma definición del marketing en términos estratégicos, por supuesto funcionales, empresariales y en alguna medida como dinamizador de la economía nacional o de los agregados. Por esto vamos a cumplir con una serie de objetivos, inicialmente un objetivo general, es decir, hacer el reconocimiento de la contribución del factor producto y su participación e influencia en el marketing mix y en el mercadeo. Recuerden ustedes que hablábamos en alguna medida en sesión anterior sobre algunos elementos que son considerados sinónimos en el manejo de estos temas. En este caso, el marketing lo estamos viendo desde la perspectiva de como parte del proceso económico que se encarga de transferir bienes, productos, servicios o ideas a los consumidores finales, a los usuarios o a los beneficiarios del producto. En ese sentido hacemos esa recapitulación y nos adentramos en los objetivos específicos. Vamos el día de hoy a definir el concepto de producto, a determinar los componentes del producto, a estudiar el ciclo de vida, a analizar las etapas de lanzamiento del nuevo producto, inicialmente estableciendo o reconociendo cuáles son los criterios más utilizados en el lanzamiento de un nuevo producto. También, pues, por supuesto, hacer una taxonomía, la clasificación de los productos y finalmente vamos a caracterizar el producto sobre la base de unos elementos constitutivos del mismo. El producto se puede definir como un conjunto de características físicas, es decir, aunque no siempre lo es así, pero se puede definir como un conjunto de características físicas, químicas o abstractas, que busca satisfacer sobre la base de su uso, negocio o desarrollo, necesidades, deseos, expectativas y convertirse en alguna medida en excelentes experiencias sobre la base de ese uso, ese goce o ese desarrollo. Por supuesto, en los cuales los elementos satisfactores, beneficios y atributos son fundamentales. Aquí partimos de un elemento filosófico fundamental en términos de la economía y es el reconocimiento del cliente, beneficiario o usuario como objeto de satisfacción. Y por supuesto, dentro de esas categorías encontramos lo que en la sesión anterior definíamos como necesidades, deseos o expectativas y su categorización según lo enunciado por la teoría del señor Maslow en la jerarquía de las necesidades. Pues bien, el producto tiene diferentes componentes. Aquí hay una clasificación de pronto un poco generalista, en la cual no están algunos ítems que aparecerán en otros productos, pero que reconoce los más importantes en alguna medida. Y digo que no están porque es que los productos son singulares y cada uno tiene unos componentes diferenciados precisamente de lo que busca satisfacer, ¿sí? En algún caso, por ejemplo, de bienes de consumo masivo, de distribución intensiva, en alguna medida buscan satisfacer una necesidad genérica. Y en este sentido, pues se hace un reconocimiento que es un tipo de producto, entre comillas, diferente a uno que busca
cubrir de pronto esa misma necesidad, pero también cubrir una adicional que sería, por ejemplo, el estatus. Pensando en esos productos de satisfactores de necesidades básicas, pues podemos mirar un ejemplo. No es igual un producto que está en un dispensador, en una gran superficie, en un dispensador, por ejemplo, de arroz, donde yo tomo los elementos, lo peso, lo coloco en una bolsa sencilla y lo pago por peso, ¿sí? A encontrarlo perfectamente empacado con una marca, con satisfactores adicionales. Por ejemplo, pensemos en el arroz de las señoras o pensemos en otro tipo de productos que tienen un valor agregado, y ese es uno de los componentes del producto, la marca. Los dos productos, a pesar de que teóricamente satisfacían la misma necesidad básica o genérica, están diferenciados por la marca, pero por el precio también. La medida que satisfacen necesidades o valores agregados, en esa misma medida aumentan los precios. Entonces la marca es un elemento diferenciador por una parte, porque refleja el posicionamiento que tiene en el cerebro sobre el producto que vamos a adquirir. Y muchas veces nosotros, entre comillas, como dice coloquialmente la gente se deja llevar, entre comillas, por la marca. ¿Por qué? Es la expresión de unos valores agregados de reconocimiento también en algún momento por el uso o por la experiencia del producto cuando se ha hecho uso del mismo. Mucha atención porque la marca refleja también otros valores adicionales. Vamos a colocar un ejemplo de marketing a nivel internacional cuando importamos, por ejemplo, chocolates y que son de determinado país, específicamente de Suiza. Podemos compararlo con un chocolate importado también de Brasil y con un producto nacional. En la mente del consumidor está, si conoce este tipo de mercado, que el mejor chocolate pues se fabrica, así como los mejores relojes del mundo, en cuanto a precisión se refiere, en Suiza. Entonces es un posicionamiento que se va dando, entre otras cosas, no solo por la promoción, la publicidad, sino también por el uso, goce de esos beneficios. Por supuesto, la marca suiza implicará un mayor costo para el cliente, pero en alguna medida también refleja un perfil de consumidor, un target hacia el cual está orientado en determinado momento el producto. Entonces la marca es el posicionamiento, que es el reconocimiento, nuevamente lo digo, a su uso en el tiempo y a una tradición. En marcas nacionales pues vemos reconocimiento, por ejemplo en el caso de los vehículos, la Ford, Renault, pero en términos de tradición y de manejo del mercado nacional desde hace muchas décadas. Por supuesto también hay un reconocimiento internacional y alguien escuchará la marca Porsche, por supuesto sabrá que es de un mayor costo, pero también sabe, ¿sí?, de que ofrece unos atributos o beneficios adicionales. No solo el confort, sino en algunos casos la misma velocidad, los accesorios, la forma en que se ve a un consumidor de este tipo desde la perspectiva de lo visual o del estatus, y vale la pena pues considerarlo. Por eso construir marca es muy complejo porque implica unas inversiones cuantiosas en promoción, en publicidad y en definición de targets. Cuando digo target, estoy hablando de definición de perfiles hacia el cual está orientado todo el esfuerzo, inicialmente funcional, o sea, de marketing y por supuesto, en términos generales de las empresas. Hay empresas orientadas a distribuciones exclusivas donde la marca prácticamente es el caballito de batalla para que haya mayor demanda de sus productos. Dentro de esos componentes del producto también encontramos el etiquetado y el empaquetado, es decir, la forma en que el producto se hace más tangible y más visual. No es lo mismo el chocolate suizo del cual les hablo,
que la presentación de un garoto o que la presentación de una chocolatina nacional. En ese caso, la que viene diferenciada en alguna medida por otros valores agregados que tuvieron mucho éxito en términos de promoción. Y estoy hablando acá de la chocolatina Jet, ¿sí? Ese empaquetado y ese etiquetado diferencia el producto y lo hace ser componente fundamental en algunos casos de su propia naturaleza y su propia identidad. Por otra parte, pues también encontramos otros elementos adicionales. Entre ellos encontramos la garantía. Antes la garantía eran 20.000 kilómetros para los carros, perdón. 20.000 kilómetros o 5 años. Hoy en día hay garantías extendidas que dan mayor posibilidad de ejercicio de mantenimiento y otros valores agregados para el caso de los vehículos. Pero también en algunos casos la garantía se vende. Es decir, si alguien compra un producto normal, pues tiene un precio, pero si quiere garantía extendida, pues pagará un importe adicional. Y ese importe adicional, pues, podría ser, en alguna medida, garantizaría la solicitud del servicio, el mantenimiento o los elementos específicos que tendría dicha garantía. En el caso de los vehículos ya se ha extendido en algunos casos, casi que todos los competidores dan 200.000 kilómetros independientemente del tiempo que se haya usado o gozado el vehículo. Elementos fundamentales que hacen parte del componente o son componentes del producto: los servicios de distribución, la instalación y el crédito. Cuando el producto tiene una distribución intensiva, en algunos casos selectiva y en algunos casos exclusiva, pues esos servicios son valores agregados. Vamos a pensar, por ejemplo, en las estufas ACEP, por colocar otro producto de consumo intermedio, donde es un mercado de distribución selectiva. Las famosas estufas ACEP se encuentran en determinados sitios de las zonas geográficas, pero tienen puntos de distribución. Ese hecho hace que tengan los consumidores acceso también a los accesorios, a los repuestos y en alguna medida a servicios de garantía. No ocurre lo mismo con otra marca nacional que se llama Pergués, ¿sí? Que tiene asiento en Bogotá y que tiene pues 2 o 3 puntos de venta de venta en la ciudad, y desafortunadamente pues no tiene cubrimiento nacional. Por supuesto, ese tipo de productos son de menor costo. Y hay otras que van dirigidas a otro tipo de segmento. Por ejemplo, el caso de AC pues tiene una calidad media, en tanto que hay otros que tienen una calidad baja. Por supuesto, sus costos o precios son inferiores y su duración también. Entonces, y por supuesto que habrá otros que tendrán mejor calidad, que son la gama alta. Lo mismo, en el ejemplo que hemos colocado de los vehículos, pues por supuesto el Porsche sería de gama alta. Encontraríamos algunos vehículos que son de gama media y por supuesto los utilitarios o familiares, ¿sí? Mucha atención, porque como en esa taxonomía encontramos un efecto diferenciador para la demanda, que sería el precio, respecto de que a los beneficios, atributos o satisfactores que presentan cada uno de esos productos. Encontramos también unas características especiales y atributos físicos. Cuando hablo de características y especiales, atributos, estoy hablando de que cada producto es singular, pero la producción en serie o en masa ha hecho que se uniformice. Más aún cuando los productos ya no son tan locales, geográficamente hablando, sino que son productos globales. Y hoy la tecnología ha hecho, por supuesto, que un consumidor de determinada marca de computadores en la India, en Colombia, en el Perú, Ecuador o en Estados Unidos reciba prácticamente los mismos beneficios, salvo las diferenciaciones que se dan en términos de el uso
los idiomas, los catálogos, los repuestos, etcétera. Entonces, por ejemplo, encontramos marcas que son líderes en el mundo tecnológico. Aquella marca que se identifica por una manzana o aquella marca que se caracteriza por ser una policromía, ¿sí? Que son líderes y que hacen parte de mercados monopolísticos también, ¿sí? En los cuales se compite por la supremacía y hay acumulación originaria de capital sobre la base de diferenciación horizontal y vertical. Horizontal cuando lo hacen, por supuesto, en el sector tecnológico, pero en diferentes sectores económicos, y otro que sería a nivel vertical, que es solo tecnología, pero por supuesto desde la perspectiva del software o del hardware o de otros elementos adicionales como son los accesorios o de uso. Mucha atención porque esto es muy importante, porque lo que se trata aquí es de desarrollar un espíritu de generación de innovación, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, por supuesto que buscamos utilizar los instrumentos que más nos permiten conocer el producto. Y ahí es donde encontramos esa imagen de prestigio, ¿sí? Que está dada por el uso del producto. Yo me recuerdo una anécdota que tiene que ver con manejo de correo postal. Antes el correo en Colombia era monopolístico y lo hacía una agencia de administración postal nacional que se llamaba Adpostal. Hoy tiene un numerito, 472, que identifica la situación de ubicación de Colombia en el mundo, ¿sí? Que sigue distribuyendo, por supuesto, correo físico, pero que perdió esa supremacía que le daba la oportunidad de ser monopolio cuando entraron empresas privadas. Hablo aquí de Servientrega, por supuesto, y de otras. Pero cuando entró en alguna medida una marca X al mercado, pues el hecho de que Servientrega en ese entonces tenía puntos de pronto muy concentrados, hacía que hubiesen muchas colas para poder colocar un correo físico con algún documento o en algún momento con alguna mercancía. Entonces surgen otros empresarios que crean empresas de mensajería y tuve pues una mala experiencia. En ese caso recuerdo yo con un repuesto que necesitaba de forma urgente para poder transitar, y resulta que el repuesto llegó a los 15 días cuando en Servientrega pues máximo se hace en 1, 2 o 3 días, dependiendo también del pago que se haga. Porque así como dice el comercial, hoy mismo se puede pagar, en menos de 24 horas llega lo que se necesita, lo que se envíe desde otra ciudad de Colombia, ¿sí? Pero por supuesto está el normal que podría llegar en 2 o 3 días, ¿sí? Entonces, esa experiencia hace que esa compañía de la cual les estoy hablando, que no me entregó el repuesto en el momento oportuno, pues quedó grabada en mi mente, ¿sí? Y que en algún momento uno obvia volver a utilizar, pero adicionalmente se convierte en un elemento que atenta contra la imagen y el prestigio de esa compañía, a pesar de que hoy en día tiene muy buena promoción y paga muy buena publicidad. No lo volveré a usar y desafortunadamente pues la gente o el consumidor marca que le hace daño, que no da su producto, que no satisface la necesidad. El deseo y la expectativa es una marca que tiene una pésima referencia por parte del consumidor. Entonces eso es, haga usted las cosas bien y la gente no habla tanto como habla cuando sale un producto defectuoso o cuando su servicio no cumple con los objetivos determinados en ese portafolio de marketing que tiene la compañía. Entonces mucha atención porque son cosas a tener en cuenta cuando ustedes en alguna medida agencien sus proyectos empresariales y agencien inclusive su proyecto de vida personal. Un ejemplo, a nivel de vida personal, si usted está citado para una entrevista de negocios a las 10 y por supuesto llegan todos los miembros de la reunión a esa cita de negocios a las 10, si usted llega a las 11 o llega a las 10:30, pues por supuesto usted está ya generando una imagen. Y
desafortunadamente no es una imagen de prestigio. Entonces en ese sentido toca ser volviendo a esta anécdota, muy cumplido. ¿Para qué? Para que esa imagen no se vea vulnerada por actitudes que a veces son culturales. Hay países que son reconocidos a nivel mundial por su cumplimiento. Entonces, por ejemplo, usted llega tarde a una reunión en Europa y específicamente en Londres, pues le va muy mal, porque ya la persona ya no lo está esperando. Nosotros tenemos una cultura a veces un poco folclórica, es que no siempre cumplimos cuando tenemos un compromiso y eso afecta a los negocios. Imagínense ustedes que uno quiere entrar a participar del mercado, de exponer sus productos en una gran compañía o en un gran almacén o una gran superficie, y usted llegue tarde a la cita con el gerente de marketing, pues por supuesto ya las cosas empiezan a funcionar un poco mal. Bueno, y dentro de esos componentes, pues por supuesto que hay uno fundamental, el servicio postventa. A Colombia en los años 80 hicieron su ingreso muchos vehículos después de la apertura económica. Año 79 se hacen algunos cambios a nivel de comercio internacional, pero más exactamente en el 89 se profundizan cuando hay una reforma tributaria, hay una reforma cambiaria y hay una reforma hacia el mercado exterior. Abrimos nuestras fronteras para que entraran productos y nos dedicamos a luchar por buscar nuestra participación en mercados externos. Recuerdo yo que en ese entonces en Colombia se consumía una mayonesa, que era la mayonesa Fruco, y una salsa de tomate, que era la salsa de tomate Fruco. Hoy todavía están en el mercado. Y podría decir uno que era un mercado sobreproteccionista, es decir, los productores nacionales tenían protegido su mercado porque no se permitía el acceso de otros productos para que participaran del mercado. Entonces los productores se consideraban muy protegidos y esto afectaba la eficiencia, la efectividad y la eficacia en sus procesos productivos. Se abre el mercado y empiezan a entrar. Recuerdo yo que en el lapso de 10 años primero entraron 7, en los primeros 5, ya en los siguientes 3 años entraron 8 más y al cabo de 10 años pues ya las mayonesas eran 17 marcas, ¿sí? En esto se va dando un poco lo que llamamos maxi-marketing y que hemos definido anteriormente. Es la oportunidad que tiene el consumidor de escoger de muchas marcas, ¿sí? Cuando el producto en alguna medida es protegido por el Estado, es decir, que no permite importación de bienes sustitutos o iguales o similares, desafortunadamente pues el productor se siente tan protegido que no busca cambiar sus modos de producción ni su eficiencia, y eso afecta por supuesto al consumidor final. Inclusive a veces los empaques pues no eran de lo mejor. Con el tiempo esa competitividad y esa competencia internacional, esos procesos de innovación internacional se fueron dando y metiendo en el caso del mercado colombiano, y es lo que tenemos hoy en día. Hoy no tenemos las 5 o 6 bebidas que teníamos en ese entonces, hoy tenemos muchas bebidas, y pensando en el mercado de las bebidas gaseosas, no tenemos ese portafolio que antes era solo Postobón. Hoy en día vemos otro tipo de marcas con diferentes precios, por supuesto, diseñada para diferentes perfiles, y eso en alguna medida hace que el consumidor tenga mayor oportunidad de escoger. Pero no siempre lo puede hacer sobre la base de la calidad del producto o de sus valores agregados, sino que lo hace sobre la base de la realidad de su propio contexto. ¿Sí? Hay bebidas gaseosas, pensando en una bebida de 1.5 litros por el borde de 3.000, 3.500 pesos, pero también encontramos unas que son muy económicas, ¿sí? Por supuesto no tienen teóricamente la misma calidad que tiene la otra, pero tienen ventajas en términos de distribución y tienen sus consumidores. Entonces alguien que le gusta la gaseosa, un ejemplo la Coca-Cola, pues
con una bebida negra de pronto pues queda contento y el precio es inferior, pero aún sabe que en términos del reconocimiento por una parte, pero del sabor por otra, a gusto muy generalizado estadísticamente, será diferente. Entonces en ese sentido es muy, pero muy importante ese reconocimiento. Por supuesto, unas palabras que siempre deben estar claras en todo tipo de producto, como elemento, que es la calidad y en cierta medida la seguridad. La calidad es un término como muy general y a veces uno sobre la base de calidad encuentra muchos eslogans y el diseño, mucha imagen corporativa lleva atada la palabra calidad. Entonces, en ese sentido, pues, por conducta propia de identidad de las empresas, pues lo hacen con calidad. Pero un producto que no tenga calidad está condenado definitivamente al fracaso. Es decir, dentro de ese gran portafolio, recuerden ustedes la matriz del grupo consultor de Boston, donde encuentran un producto interrogante, un producto estrella, un producto vaca lechera y un producto hueso, pues si es de baja calidad y por supuesto de baja seguridad, se convertirá en un producto hueso. Es aquel que no tiene mucha demanda o la demanda es muy baja. En algún momento no ha salido al mercado porque sus existencias en los stocks de inventarios lo ameritan, no han terminado de copar el inventario. Pero por otro lado, porque también puede afectar la imagen de la compañía en retirarlos. Yo, por ejemplo, recuerdo en sillas una compañía santanderiana que vende una silla que se llama Reclinomatic. Supuestamente vendía confort en los años 60, 70 y 80. Pues la famosa silla existe todavía, pero si la retiran del mercado, no tiene mucha demanda, pero si la retiran del mercado, pues pierde cierta tradición que ha tenido en dicho mercado. Entonces mucha atención que hay cosas que son del día a día del marketing, pero que toca tener en cuenta porque son las que garantizan de que en el tiempo se conserve una demanda adecuada. Y si lo hacemos sobre la base del producto adecuado, con esa connotación que hemos reconocido en sesiones anteriores, pues en alguna medida el esfuerzo de marketing se pierde. Un tema que vale la pena reconocer el día de hoy es el que tiene que ver con el ciclo de vida de un producto. Recuerden ustedes que a nivel mnemotécnico, pedagógico y didáctico, que el ciclo de vida de un producto se parece mucho al ciclo de vida biológico de los seres humanos. ¿Sí? Y si narramos la vida de los seres humanos, el nacimiento, crecimiento, madurez y por supuesto decadencia. En el caso del producto, por supuesto, pues tendrá términos que tienen que ver con él y con el marketing, es decir, el lanzamiento, el momento en el cual el producto se coloca en oferta a unos profesibles demandantes. Y ahí vamos a la categoría de tipos de mercado. Recuerden ustedes el monopolio, recuerden ustedes el monosomnio, recuerden ustedes el oligopolio, recuerden el oligosomnio, recuerden la competencia perfecta, recuerden el cartel, y recuerden todo este tipo de mercados porque dependiendo de ellos pues también hay una reacción del mercado. Inicialmente, si nuestro producto es muy innovador, si cambia pautas o marcos de conducta y de comportamiento del consumidor, en esa misma medida ese producto pues tendrá una garantía de reciprocidad por parte de los consumidores en términos de la demanda. Entonces el lanzamiento necesita, por supuesto, tener en cuenta la innovación, pero si se da sobre la base inicialmente, cuando digo sobre la base de un producto muy innovador, quiere decir que inicialmente pues se podría pensar en que ese es un monopolio, es el único, entre comillas, que ofrece los beneficios, atributos y satisfactores en ese producto. Si es así, usted pues tiene algunas ventajas comparativas
tanto relativas como absolutas. Pero resulta que si el producto es muy bueno, muy innovador, llama mucho la atención y genera mucha demanda, el contexto, el mercado, la competencia está mirando la reacción ante ese producto. Y si es muy bueno, pues generalmente lo que ocurre es que surgen por parte de la competencia productos que serían similares, en algún momento sustitutos, que no han pagado los altos costos que implica la investigación y desarrollo de un nuevo producto, pero que lo pueden dar a un bajo precio. Y por supuesto eso que inicialmente era un monopolio, pues se convierte poco a poco en un mercado de competencia perfecta si es un producto de tipo masivo, de distribución intensiva. Y en esos casos, pues casi siempre productos que son de éxito en un lapso de tiempo muy corto, les aplican lo que yo llamo en gerencia, o lo que se llama en gerencia, el benchmarking. Ven las prácticas de la empresa, yo digo benchmarking, entre comillas, porque la copiada no necesariamente es legal, ni es de común acuerdo con el productor inicial, ¿sí? Entonces ven esas prácticas y ven ese tipo de productos y pues hay algo que se llama ingeniería de desincorporación, que consiste en coger las partes, desbaratar el producto y coger las partes y volverlo a armar, en el caso de lo físico, y en el caso de lo químico, pues ocurren algunas cosas parecidas, es tratar de verificar cuáles son los componentes para desagregarlos y nuevamente volverlos a agregar y colocarle un nuevo nombre, una nueva marca, y por supuesto, como no hay costos importantes de investigación y desarrollo y de innovación, entonces se puede dar a un menor precio. Por eso en alguna medida a veces cuando hay lanzamientos las empresas tratan de amortizar los altos costos de investigación y desarrollo con precios altos. Pero tiene un problema grave, es que si no han penetrado totalmente el mercado, es decir, si no han colonizado con su producto, pues la gente, el consumidor, resulta demandando el producto de la competencia, que llegó tarde con su producto, pero que no pagó esos altos costos y los da más baratos. Un factor diferenciador en términos de mercados de competencia perfecta es el precio. ¿Por qué? Lo establecimos en sesión anterior cuando miramos la jerarquía de las necesidades y el señor Abraham Maslow. Pues hay gente que compra alimentos, busca alimentarse. Otros buscan, es decir, una necesidad de tipo masivo. Otros buscan cierto estatus, entonces, y otros no tienen la capacidad de pago de eso que implica estatus y que implica también buena calidad. Y uno asocia, todos como consumidores asociamos un alto precio a la calidad. Pero se presentan casos en los cuales no se da esa calidad. Cuantitativamente, el ciclo de vida del producto está dado sobre la base del volumen de ventas. En épocas de lanzamiento o innovación de producto, las ventas, por supuesto, por no tener un reconocimiento ni de marca ni de producto, pues las ventas en términos de ese volumen son bajas. Pero en la medida que hay un reconocimiento a esas ventajas, atributos y satisfactores, la gente empieza a demandar el producto y por supuesto se da un crecimiento. Si es un producto de moda, pues se presentará un crecimiento a veces exponencial en términos estadísticos y en corto tiempo. Pero como es moda, tendrá la tendencia a bajar de esa demanda en una forma temporal muy rápida. Ahora, tenemos entonces esa definición del grupo consultor de Boston, ¿sí?, del producto interrogante, que se encuentra más o menos en ese momento en lanzamiento y en crecimiento, pero que se puede convertir en un producto estrella durante la moda que dure, y si va más allá de la moda se podría convertir en una vaca lechera. Por supuesto, la idea es extender, ¿sí?, el crecimiento, ¿sí?, y garantizando cierta madurez, pero innovando constantemente, no solo en la presentación, sino en los otros elementos de los cuales hablamos anteriormente. Es decir, por ejemplo, recuerdo yo, por ejemplo, el jabón Ariel, un jabón de ropa que ustedes conocen, lanzado al mercado hace más de 20 años, y el cual continuamente no ha cambiado la naturaleza física y química y presentación de su producto, pero
da valores entre comillas psicológicos adicionales, colocando estrellitas, colocando diferentes partículas de colores, etcétera, etcétera, cada cierto tiempo. Entonces, eso hace que la madurez del producto se prolongue en el espacio, ¿sí? Pero también haciéndose un reconocimiento a la marca que lo vende, ¿sí? Y al uso o al goce y por supuesto a la solución a un problema que es la ropa sucia, ¿no? Entonces la gente a veces prefiere comprar este tipo de detergente a otro que tiene un menor costo, ¿sí? En términos de eficiencia en el lavado. Pero por supuesto los otros detergentes, los de menor costo, pues tienen un perfil de consumidor y es aquellas personas que no tienen acceso a ingresos, ese es en términos socioeconómico-demográficos, que no tienen acceso y que tienen que acudir al detergente genérico, ¿sí? Que satisface la necesidad básica o núcleo del producto. Entonces, el producto ampliado, ¿qué es? Es una sumatoria de elementos adicionales al goce de un producto que solo satisface necesidades genéricas o básicas, elementales. Quiero en esto de pronto colocar otro ejemplo. El producto básico, cuando tenemos hambre a la hora del almuerzo, pues vamos a cualquier sitio y puede ser muy popular, entonces adquirimos un almuerzo o adquirimos de pronto una pizza o de pronto una lasaña, de pronto una hamburguesa. No hay un valor agregado muy elevado. Y no tiene marca, entre otras cosas, sino es en el restaurante X. Pero por otro lado encontramos productos que son satisfactores del beneficio genérico, pero que dan estatus. Entonces podemos ir a un sitio donde nos venden la pizza, la hamburguesa o un excelente plato gourmet y donde en alguna medida también se demoran en el servicio. O sea, en esto ya no hay fast food como era antes. Antes fast food eran las comidas rápidas, entonces la gente llegaba, sándwich, lasaña, hamburguesa, era muy rápido, copiando un poco el estilo de vida norteamericano. El mismo pollo, las presas de pollo. Hoy en día pues vemos que hasta en muchos restaurantes de centro comercial pues se demoran eternidades como si fuese un plato gourmet, ¿sí? Los costos, por supuesto, en un centro comercial son elevados, ¿sí? Pero no sobre la base de un servicio o un valor agregado adicional, porque toca hacer cola, esperar que lo llamen, ¿sí? Estar pendiente del pitico, recibir, volver nuevamente, y a veces ese servicio es tan deficiente que toca que la misma persona prácticamente recoja su menaje y vaya y lo lleve al sitio donde se deja el menaje. Antes pues habían dos diferenciadores en el caso de estos restaurantes, la excelente atención, el servicio al cliente, y por eso era que se pagaba la propina. Hoy lo de la propina está oficializado más o menos, es permisible o no, ¿sí? Pero en alguna medida socialmente se ve mal como que la gente no dé propina. Entonces uno hace una cola el día de la madre de 2 horas, ¿sí? Después ya he pasado 60, 70 clientes, finalmente llegan los platos y cuando usted tiene que pagar, le preguntan, ¿quiere que le facture la propina? Cuando la propina, pues la idea inicial era mejorar y hacer más eficiente el servicio. Entonces mucha atención porque estas cosas que discutimos vale la pena tenerlas en cuenta. A un buen servicio, pues por supuesto merece una excelente propina, porque es el reconocimiento en valores monetarios de ese servicio. Pero por otra parte, volviendo al ciclo de vida del producto, en alguna medida lo que uno debería buscar era que el producto no muera, que no baje su nivel de demanda. Y en eso hay cosas emblemáticas y ejemplos emblemáticos. Hay productos que fueron muy importantes, que generaron mucha demanda, que generaron mucha riqueza, pero que hoy han ido desapareciendo poco a poco. Y de pronto me voy a referir un poco a un mercado, el mercado de los sombreros en Bogotá. Hay una sombrerería icónica, queda en la calle 12 con carrera novena, se llama Barbicio, y vende todavía sombreros, pero hubo un momento en que los sombreros eran muy demandados en Bogotá y en todo el país, y había gente que viajaba de la región a comprar sombreros a Bogotá, porque era pues también símbolo de estatus. Barbicio existe hoy, pero su demanda es muy baja respecto a lo que existió en ese entonces, ¿sí? Esa demanda
baja con el tiempo después de los años 50, 60, y ya se profundiza su baja demanda en los años 80, ¿sí? Y los cachacos, como se les decía en ese entonces, siempre andaban con una sombrilla, un sombrero y muy bien vestidos, saco y corbata, por supuesto, ¿sí? El famoso producto va desapareciendo del mercado porque cambia la cultura, entre otras cosas por la migración. Entonces, Bogotá ya dejó de ser una ciudad de cachacos y de bogotanos y se convirtió entre comillas, en la capital del país, donde llegaron los costeños, los bayunos, los paisas, ¿sí? Los de territorios nacionales, los de La Guajira, etcétera, etcétera, y se hizo más cosmopolita. Y étnicamente pues es una composición de todas las razas de Colombia, donde todo el mundo va a buscar oportunidades, entonces pierde espacio y pierde demanda el famoso producto. Pero haciendo más énfasis en ejemplos de este tipo de ciclo de vida del producto, a pesar de que el famoso sitio de sombreros barbizos, cuando vayan a Bogotá y lo vean, se darán cuenta que sí, tiene una demanda, alguien llegará haciendo una antología, ¿sí? A ver los famosos sombreros y de pronto a demandarlos. Por supuesto, como la rotación de inventarios es baja, pues son sombreros que tienen un precio muy elevado, porque están recuperando costos precisamente que no hay rotación de inventarios. Cuando hablo de rotación de inventarios me refiero al número de unidades vendidas en determinado tiempo y no da la vuelta al inventario en una forma muy rápida. Hay una fórmula específica en términos financieros, pero pues ese no es el tema del día de hoy, entonces vamos a obviarla. Cuando uno está casado con un solo producto en términos personales, de persona natural o de persona jurídica, pues hay problemas porque si ese producto nos falla, pues por supuesto que la economía de la empresa se ve afectada y tendremos pérdidas y nuestros costos fijos y nuestros costos variables son definitivamente ya definidos en términos temporales y si no hay demanda de nuestros productos, pues podremos salir del mercado. Toca tener mucho cuidado al revisar en ciertos periodos o en cierto periodo el punto de equilibrio que tenemos. Es decir, cuántos productos satisfacen la necesidad de que los ingresos sean iguales a los costos más los gastos. ¿Para qué? Para que no haya pérdida, ¿sí?, económica y por supuesto no haya pérdida de empleos. Si usted está por debajo del punto de equilibrio, es decir, tiene más gastos y costos que ingresos, pues tiene que pensar en una estrategia que permita agenciar, ¿sí?, demanda, bien sea ampliando el portafolio de productos, o sea, metiendo nuevos productos o saliendo del mercado dignamente, antes de que esa salida sea estrepitosa y provoque una quiebra y por supuesto deudas que afectarán su patrimonio personal en el caso de las personas naturales o el patrimonio de la empresa. Ya mirando dentro de nuestros objetivos el determinar las relaciones entre el ciclo de vida de un producto y la acción de marketing, vale la pena analizar por lo menos 3 acciones y respuestas dadas en ese ciclo de vida. Vamos a analizar la competencia, los beneficios y los precios de venta en ese lapso de tiempo o en ese reconocimiento a la vida de un producto. ¿Cuándo? ¿Sí?, se da el lanzamiento en términos de la competencia, no hay competidores, ya lo habíamos enunciado. ¿Qué ocurre? Si el producto es de éxito, van a llegar muchos competidores ¿a qué? A quitarle la clientela que usted en alguna medida generó por el producto innovador, ¿sí? Y lo que inicialmente, desde la perspectiva del tipo de mercado era un monopolio, se convierte inicialmente donde hay presencia de pocos competidores, pero con el tiempo, si es un mercado de distribución intensiva o masiva, se convertirá en un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? Si está en etapa de crecimiento ese producto, pues por supuesto que habrá un escaso número de competidores. Si eso ocurre, pues se comparten. ¿Sí? Cuando se está en crecimiento, eso llama mucho la atención, ¿sí?, de conservar en algún momento la demanda, pero cuando empieza a descender un poco, pues dependiendo de las estrategias gerenciales o de marketing, en la administración de producto, en precio,
en distribución y en promoción, pues dependerá también la reacción del mismo mercado. Hoy hay mucha innovación. Fíjense que con esto del COVID surgieron muchos negocios que van a conservar su naturaleza en términos de la entrega de ese bien, producto o servicio, pero van a bajar costos. ¿Qué implicaba tener un restaurante? Sí, antes, pues costos fijos, de un manejo, de un sitio adecuado para producir comida, de un poco de licencias, por supuesto, ¿sí? De un poco de impuestos, por supuesto, y los locales comerciales, pues por supuesto los arriendos no son muy económicos. Hoy en día, ¿qué hace la gente? ¿O qué la enfermedad llevó a la gente a qué? Pues a aprovechar los espacios locales de sus viviendas para producir en algunos casos comidas a muy buena calidad, entre otras cosas algunas, ¿sí? Y bajo sus costos fijos de arrendamientos, ¿sí? Y los precios que implican tener un local comercial. Por ejemplo, el precio del agua, la luz y los servicios públicos es más elevado por el hecho de que es un negocio o un local comercial, a diferencia de los precios en los hogares. Salvo que si hay un estrato 4, 5 o 6, pues los precios son más económicos. Entonces, al bajar los costos, la gente cambió su estrategia y terminó dinamizando el mercado de comidas y de bebidas, entre comillas, directamente en el punto de consumo. Ya le llega al consumidor por medio de una aplicación o por medio del WhatsApp o por medio del teléfono, como era antes. Antes se llamaba el telemarketing, era llamada por teléfono y se llevaban los productos allá. Hoy ha cambiado eso, ¿por qué? Porque la tecnología también nos ha cambiado y las contingencias del contexto también nos han cambiado. El surgimiento de nuevos negocios se da sobre la base también del contexto. Y ese producto que pasa de la madurez, pues por supuesto ya hay muchos rivales. ¿Qué ocurre? Las porciones de mercado son más pequeñas, el target group, que es el porcentaje de participación en el mercado, va bajando, ¿sí? Y por supuesto eso lo obliga al empresario a migrar hacia otro tipo de portafolio, otro tipo de productos o abandonar el producto, salvo que se tenga una posición dominante en el mercado. Cuando hago lo de posición dominante en el mercado es que es tan reconocido su producto que cada vez hay un mayor nivel de rotación de inventarios. Depende también de las estrategias que se decidan en la gerencia funcional, o sea, la de marketing, y la gerencia general ya cuando se es una gran empresa, ¿sí? Entonces se pelea por cuotas de mercado. Esas cuotas de mercado hemos dicho que es el market share, ¿sí? Sobre la base de la definición de un target group. Market share, participación en el mercado, cuota de mercado. Y el target group hacia donde yo oriento mis esfuerzos promocionales inicialmente, pero también los esfuerzos de marketing y esfuerzos de la compañía para obtener una demanda, en este caso de madurez sería adicional, o participar en mayor parte del demanda. Ya cuando el producto está feneciendo, pues por supuesto que hay pocos competidores debido a la desaparición de esa competencia marginal. Cuando hablo de marginal es que los que no fueron innovadores, pues son los primeros que se van a mirar a ver a dónde hay la oportunidad de negocio, inclusive en otro sector y con otro tipo de productos, ¿sí? Hoy las empresas están creadas para participar de cualquier sector económico porque su escritura de constitución lo permite o lo debe permitir si está bien diseñado. Antes, pues la persona que se dedicaba a los seguros tenía que seguir con los seguros porque su objetivo social era colocación de seguros en el mercado. Los restaurantes solo se podían dedicar a vender, por supuesto, comida. Hoy en día no, hoy en día las empresas se guardan la oportunidad dentro de su escritura de constitución de poder proveer de bienes, productos y servicios desde diferentes sectores económicos y de diferente naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Ya mirando de acciones y respuestas en términos de beneficios, y en esas etapas miramos lo que tiene que ver con las utilidades, la rentabilidad, el dinero, lo que mueve al capitalismo y lo que en alguna medida a veces mueve a las personas, pero que en este sistema en el cual estamos nosotros es fundamental. Un negocio que no tiene utilidades, así tenga el mejor producto del mundo, pues tiene que cerrarse. Un negocio
que no tiene utilidades, así tenga la mejor distribución del mundo, tiene que cerrarse, se cierra automáticamente. Un negocio que puede tener la mejor publicidad y promoción del mundo, pero si no tiene utilidades, también se cierra, ¿sí? Entonces, mucha atención, porque al tratar de conciliar en alguna medida ese marketing y hacerlo bien articulado, sistémico y bien documentado, ¿sí?, permitirá que haya beneficios. El beneficio garantiza que la empresa sobreviva. ¿Cuándo sobrevive? Cuando estamos en el punto de equilibrio, es decir, cuando nuestros ingresos y costos son iguales, cuando nuestros ingresos son iguales a los costos y a los gastos. Es decir, cuando digo la diferencia es la resta. ¿Sí? Entonces, y en la medida que aumentan los beneficios y son mayores los ingresos que los costos y gastos, pues por supuesto que vamos a crecer. Entonces es un mercado de crecimiento, o es una empresa en crecimiento, ¿sí? Pero si adicionalmente tenemos unos buenos excedentes, unos beneficios o unas buenas utilidades, por supuesto, eso nos lleva a un ensanchamiento empresarial. Y si tenemos mucho ensanchamiento empresarial, pues esa empresa puede dar origen a otras compañías, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Cuando hablo a nivel horizontal, estoy hablando de que haga parte de otros sectores económicos, o a nivel vertical, que dependiendo del mismo negocio que lo originó, se desarrollen otros negocios, ¿sí?, que pertenecen al mismo sector. Un ejemplo, diversificación horizontal. El caso del señor Abdilani le tiene compañías del sector de la industria, del sector de la construcción, del sector bancario, por supuesto, del sector asegurador, por supuesto, ¿sí? Está metido en inversiones en prensa, radio y televisión, otro sector, el sector de las comunicaciones, está metido en tecnología. Entonces, en muchos sectores pues, los llamamos horizontal. Y vertical, cuando del mismo negocio se desprenden unas unidades estratégicas de negocios o empresas, ¿sí?, que contribuyen a que se presten servicios sustitutos adicionales al fin inicial. Ejemplo, a partir de la constructora que tiene, pues tiene bancos que venden el dinero para que la gente tenga acceso a la vivienda que ellos producen, pero adicionalmente vende el seguro para que la gente, en el momento de que adquiere un crédito, pague el seguro, ¿sí?, por algún riesgo o los riesgos que tiene la misma vivienda en una compañía que pertenece al sector. Pero adicionalmente tiene expendios, ¿sí?, de insumos para la construcción, ¿sí?, que acopia de diferentes productores, ¿sí?, y que hacen que la construcción pues tenga las calidades que tiene, ¿sí? Y adicionalmente tiene grandes, pues los bancos adicionalmente, pero hay grandes inversionistas en términos de capital internacional, ¿sí? Entonces el negocio pues es bien interesante, ¿sí? Pero entonces ahí eso sería lo que llamaríamos inversión o diversificación vertical. Ya para definir claramente en términos de el ciclo de vida de producto y los beneficios, las utilidades o la rentabilidad o las ganancias. Inicialmente pues, son negativos en el lanzamiento. ¿Por qué? Porque se están pagando costos de investigación, desarrollo y de penetración de mercados. Los costos, por ejemplo, de publicidad en periodos de lanzamiento son altos porque el producto es desconocido y toca agenciar una promoción, tanto en punto de venta directo como en diferentes canales. Entonces también los canales cobran, no son gratis, entonces cuando hablo de canales estoy hablando de canales de distribución, que son entidades que se encargan que el producto salga de un centro de acopio y sea entregado al consumidor. Intermedio, cuando son empresas o se dedican a la producción industrial, o final, cuando el producto finalmente es consumido. Entonces, mucha atención que en la etapa de lanzamiento los ingresos, pues por supuesto ese balance del punto de equilibrio va a dar negativo. Por eso es que toca tener cierta paciencia. Los negocios no siempre dan utilidad en sus primeros días, en sus primeros meses, pero tampoco toca esperar mucho tiempo, y menos más allá de 6 meses, inclusive años. Esto funciona, no sé qué, es que el producto es muy bueno y a veces eso lo lleva a las personas a la quiebra por creer mucho en su producto, pero toca hacer una auditoría de los ingresos respecto a los costos y gastos. Eso es lo que
en alguna medida a veces salva patrimonios. Cuando uno hace esa auditoría se da cuenta que le toca, excúsenme ustedes, salir corriendo. Yo tuve una experiencia que tenía que ver con un mercado que es bien complejo, que es el mercado del divertimento. Entonces, inicialmente, pues los costos de introducción eran excesivamente altos, los empleados cobraban cada 15 días, no sé qué es lo que pasa, les gusta cobrar, ¿sí? Y resulta que la nómina, el arriendo, los servicios públicos, la refrigeración, etcétera, etcétera, pues tenían unos costos. Yo no me pagaba, para que, pues, ni siquiera me tenía en cuenta dentro del análisis de nómina. Yo no me pagaba, pero tenía que pagar. ¿Qué ocurrió finalmente? Que un día me senté una noche a hacer cuentas y dije, esto no está pasando al punto de equilibrio. Y una persona que supuestamente sabe el tema, pues le toca salir corriendo, ¿sí? Abandoné esa iniciativa empresarial, ¿sí? Pues a todo el mundo le duele tener un fracaso económico, pero la enseñanza es, toca hacerlo en el momento oportuno. Y salí, así como dicen, con honor, 0-0, perdí tiempo. ¿Sí? Y el tiempo, pues por supuesto que tiene un costo, pero no es lo mismo perder el tiempo y el patrimonio personal y familiar por no tomar una decisión en el momento adecuado. Bueno, ya el producto cuando se encuentra en crecimiento, pues por supuesto encontramos niveles altos como el resultado de los altos precios y de la creciente demanda. Aquí tengo alguna diferencia. He pensado cambiar esto con el tiempo porque resulta que en crecimiento ocurre que hay muchos, empieza a aumentar el número de competidores y si yo tengo definido un precio muy alto, me puedo salir del mercado. Yo mismo me salgo del mercado, ¿sí? Porque la demanda se desplaza ¿a quién? Hacia quienes tienen menores precios. Eso ya es en crecimiento. Ahora, si tengo el producto triple A, por decir algo, el que tiene mucha demanda, el que tiene mucho reconocimiento, el que tiene mucho posicionamiento y la competencia no le hace daño, pues puedo darme el lujo de colocar precios altos, ¿sí? Aunque yo tengo en esto una posición ética y moral, pero eso no tiene que ver, la ética y la moral pues a veces afecta a los negocios, entonces en definitiva pues lo que importa es aumentar esos beneficios, esas utilidades y esas ganancias. ¿De acuerdo? Ya en el periodo de madurez que encontramos, ahí ha habido un aumento de la competencia, entonces mis márgenes, por supuesto, así sean altos, van a bajar porque participo menos del mercado, ¿sí? Y empiezo a afectar las ganancias, ¿sí? Entonces toca pensarlo en términos estratégicos. Si me desplazo, por supuesto creo que anteriormente he debido hacer investigación y desarrollo buscando un nuevo producto para que para reemplazar el que me estaba dando los ingresos. Por eso es muy bueno la administración de un portafolio y no tener solo un producto, aunque a veces con un solo producto pues se tiene éxito, tanto a nivel de persona natural como a nivel de persona jurídica. Y por supuesto cuando ya empieza a bajar excesivamente la demanda, ¿sí? Pues los costos afectan tanto que puede eliminar por completo las utilidades. Entonces es un momento apropiado para retirarme o para hacer un relanzamiento si es que el producto puede recuperar su demanda en el tiempo. Eso tenemos que pensarlo muy bien. Son decisiones que no se pueden tomar en forma improvisada, sino que necesitan un estudio desde el punto de vista, por supuesto, financiero, donde no solo contemplemos las categorías definidas en marketing como el producto, ¿sí? La promoción y la distribución, sino que tengamos en cuenta también la afectación de los costos respecto a los precios de venta y los costos fijos y los costos variables y los gastos generales de fabricación, los gastos generales de marketing, etcétera, etcétera. Entonces es una asociación que toca hacer y que toca cuantificar. ¿Por qué? Usted puede tener el mejor producto del mundo, pero si sus numeritos en términos de los bancos, sí, y de los créditos que ha dejado de pagar, de los servicios públicos que se le han acumulado, ¿sí? Le dicen otra cosa, pues definitivamente está perdiendo por una parte el tiempo y su capital. Y también dentro del tiempo, pues es capital, es patrimonio. Recuerden que el tiempo es finito, ¿sí?
La definición de infinito se da para cuestiones de pronto más narrativas y de pronto más de literatura, pero en términos de los negocios el tiempo es finito. A usted contrata un seguro por un año, el seguro al terminar el año pues caducó. Hizo ejercicio porque hubo un riesgo que se cubrió o no, punto. Entonces es muy importante tener en cuenta toda esta integración de todos estos elementos para los casos específicos en el ciclo de vida del producto. Ya en el caso de acciones y respuestas, nuevamente con los precios de venta, aquí se sugiere que en lanzamiento altos para recuperar las altas inversiones por investigación y desarrollo de producto. Eso es importante cuando se tiene la capacidad y el manejo del mercado. Pero si es un producto de fácil benchmarking, de fácil copia, pues surgen otros productos que son sustitutos, que son genéricos o que son muy parecidos al suyo y que le van a quitar participación. Y si esto ocurre y unido a unos precios altos, pues usted, que fue el que hizo el producto, lo diseñó, inicialmente lo promocionó, lo investigó, resultaría saliendo del mercado. Eso ha ocurrido aquí en compañías muy importantes. Recuerdo yo cuando se sembró el Gatorade, esa bebida hidratante. Hicimos una investigación de mercados. En esos tiempos de ingresos, una comercializadora mexicana le vendía a Nestlé la franquicia para el Gatorade. Y resulta que en nuestro estudio dijo que la gente no lo iba a consumir. Efectivamente, la gente no cambió en ese entonces, estamos hablando de los años 80, su cultura, ¿sí? Y no compraba, no demandaba el producto. Entonces esos altos costos no fueron recuperados y esa compañía que promocionó, trató de distribuir Gatorade inicialmente, salió del mercado. Posteriormente, 5 años después, ya pues era un boom a nivel mundial, los famosos bebidas hidratantes, específicamente el Gatorade, y esos costos de inversión de la compañía que salió del mercado, pues fueron asumidos por otra compañía que llegó a utilizar la franquicia, a hacer el uso de la marca y de la patente del Gatorade, y pues le fue muy, pero muy bien. Tan es así que dio origen a otras bebidas hidratantes que hoy encontramos en el mercado. Gatorade era costoso, ¿por qué? Porque implicaba pues unos gastos de investigación y desarrollo y por supuesto de promoción y distribución. Hoy encontramos dentro del Maxi Marketing muchas marcas de bebidas hidratantes, ¿sí? Entonces a tener en cuenta. Y por supuesto cuando el producto está en crecimiento, pues sugiere que haya unos precios altos para aprovechar la fuerte demanda de los consumidores. Eso, volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente, depende mucho del contexto porque no siempre se puede presentar, dado que ahora el conocimiento viaja muy rápido y que la ingeniería de desincorporación permite hacer productos casi iguales al original. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota hace 2 años o 3 años, alguien en Medellín estaba haciendo Coca-Cola con la misma calidad. No sé si ustedes recuerdan, pero hubo ese evento. Una persona natural estaba produciendo Coca-Cola con la misma calidad de Coca-Cola. Cuando digo calidad me refiero al sabor y no sé qué, y tenía alto nivel de rotación. Y finalmente no sé qué ha ocurrido con él, pero pues se me viene a la memoria ese evento. Ya en la madurez, por supuesto, depende del contexto y de la competencia, qué podemos hacer del manejo del precio de venta. Y por supuesto en el declive, es complejo decirlo suficientemente bajos porque si no cubren los costos es como complejo tratar pero se pueden convertir en un producto agregado a otros productos que estoy lanzando al mercado. Eso es lo de las famosas promociones. Regalan X cosa o adicionan cierta cosa, ¿para qué? Para vender otra. Entonces mucha, pero mucha atención con este tema. Hay, por supuesto, otras acciones y respuestas en distribución, en campaña publicitaria, en venta al consumidor. Les sugiero que pues las miren detenidamente y las asocien mentalmente y hagan una abstracción de lo que ocurriría. En caso de que ustedes se encuentren como hemos encontrado en el anterior slide, una disfunción, sería interesante que me contaran para qué. Para mejorar esta ayuda pedagógica o esta ayuda didáctica.
y de pronto hasta caer en cuenta de algún error, de pronto no inducido por lo teórico, sino inducido por el cambio del contexto. Recuerden, estamos en ambientes turbulentos donde los contextos tienen cambios tan rápidos que quedamos aterrados. De un momento a otro ocurren cosas que uno no estaba esperando en el mercado. Entonces, mucha atención por eso y les recomiendo que hagan la lectura de este slide. Aquí, esta es una propuesta de desarrollo de marketing de un nuevo producto sobre la base de algunos pasos. Este sería como un proceso, ¿sí? Pero en empresariado, en ideas innovadoras, en ideas para emprender negocios, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Yo solo aquí hago de pronto una sugerencia en términos de la perspectiva no de partir con el producto ya hecho, sino de partir con verificar necesidades o satisfactores que necesitan ser en alguna medida satisfechos a los consumidores, perdón. ¿Y por parte de qué? Pues de nosotros como gente de iniciativa empresarial. Siempre mucha atención porque dependiendo de los objetivos de la compañía o de la empresa, pues inicialmente haremos una exploración del mercado sobre la base de considerar que la compañía se dedica a determinada misión. Recuerden ustedes que la misión ilustra ¿qué? A qué se dedica la compañía y quiénes son los actores de esa dedicación, los empleados, los empresarios, y por medio de qué y a qué mercado satisface y qué servicios en núcleo, etcétera, etcétera, o qué producto o qué bien. Entonces se sugiere que basados en eso hagamos una exploración del mercado, hagamos una selección de ideas de qué podríamos hacer, pensemos ya más específicamente en el análisis del negocio. Hoy hay planes de negocio y hay modelos interesantes para hacer planes de negocio que se pueden consultar fácilmente. Y podemos partir de ese análisis para desarrollar el modelo de negocio. Inicialmente, por supuesto, hacer unas pruebas piloto en el mercado para colocar los productos en el mercado y dar origen o inicio a un ciclo de vida de un nuevo producto o de un portafolio de productos. Digo, esto es un esquema muy general que puede, no necesariamente de aplicación exacta, pero que sí debe ser tenido en cuenta para futuros procesos de iniciativas de productos de marketing y de empresa. Y nos encontramos aquí con los criterios, algunos criterios que podrían ser utilizados para la evaluación del producto. Nuevamente les digo, esta es una postura inicial sobre la base de una experiencia académica y empresarial y en marketing, pero podrían surgir otros elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, en criterios de mercado, ¿qué tamaño tiene el mercado hacia el cual yo puedo orientar mi producto? Dependiendo del tamaño del mercado, veré mi capacidad de promoción, de distribución, veré mi capacidad de producción también, por supuesto, y veré también el apalancamiento financiero que se ve en los criterios financieros, pero que tengo que tener en cuenta a la hora de escoger un mercado, ¿sí? Miro también las oportunidades que implica si el mercado está en crecimiento o está en decrecimiento. Si está en crecimiento, es interesante. Si es un producto de distribución masiva o intensiva o de competencia perfecta, pues es interesante y más o menos es la diferencia entre la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad, ¿sí? Con algunos futuribles adicionales en términos cuantitativos, ¿cierto? Pero más o menos es eso, ¿sí? También miraremos nuestra posición en el mercado, cómo somos vistos, quién cree en nosotros, quién no cree y qué producto adicional podemos lanzar pues, y qué producto estamos evaluando. Por supuesto, cuál va a ser el efecto o el impacto que va a tener en el portafolio nuestro. Aquí recuerdo una compañía que es muy famosa, que es Colgate, que tiene diferentes tipos de cremas, ¿sí? Que optó por nombrarle a cada crema un gerente de marketing o un gerente de producto o un gerente general. Entonces cada crema dental de determinada referencia y determinado nombre, pues compiten en un mismo mercado, pero cada quien lo hace sobre la base de diferentes estrategias. Entonces, evitando de que se vean afectados productos que vayan a la quiebra cuando se administra un portafolio
para toda la compañía. Entonces eso pone a pensar a la gente y pone a definir nuevas estrategias. ¿Qué debo mirar dentro de esos criterios de mercado? ¿Sí? La situación de la competencia, las características de la distribución, por supuesto. Si es una competencia muy fuerte, pues por supuesto que la competencia fuerte casi siempre tiene un buen portafolio, pero adicionalmente tiene un buen apalancamiento financiero, entonces toca analizarlo. Y por supuesto las características de la distribución, es decir, si la distribución es intensiva, selectiva o masiva, o exclusiva en algún caso. A veces me olvido un poco de lo exclusivo, a pesar de que implica unos ingresos importantes, pero vale la pena pues también tener en cuenta si el producto es de distribución exclusiva. Ya en el momento oportuno vamos a mirar, ¿sí?, los tipos de distribución, los canales y por supuesto qué tipos de productos se pueden orientar a ese tipo de distribuciones, ¿no? Ya en términos de criterio para evaluar ese producto, en términos financieros podemos decir la contribución a las utilidades, a los beneficios, cómo se amortiza la inversión, ¿sí? Si realmente, si el costo es mayor al beneficio, pues por supuesto, lo decíamos anteriormente, pues nos toca pensar en que el producto de pronto no es el adecuado. Y aquí pues la palabra adecuado la repetimos mucho, porque sabemos que el producto, el precio, la distribución y la promoción deberían ser en términos generales adecuados, según la definición estratégica del marketing, ¿no? En criterios financieros, el volumen de la inversión, ¿cuánto se necesita para colocar finalmente ese producto en el mercado para que sea demandado? En términos cuantitativos de dinero, ¿sí? Y un elemental, que es el análisis costo-beneficio unido al riesgo. ¿Qué implicaciones tiene invertir en ese sector económico inicialmente, en ese tipo de producto y en ese segmento o target? ¿Sí? Por supuesto también, ¿cuáles van a ser los efectos en el flujo de caja? Por ejemplo, alguien que está creciendo en una compañía decide invertirle más a la producción de un nuevo producto que a su ensanchamiento económico para satisfacer necesidades de producción con el portafolio restante, con la producción de los otros productos. ¿Sí? Eso puede afectar ostensiblemente. De pronto el peso en el flujo de caja va a ser muy alto y dejo de atender obligaciones generales de la compañía por atender un solo producto y eso me puede generar algunos problemas. Y por supuesto analizar uno que es el de los posibles ingresos, si adicionalmente implica porcentualmente unos ingresos en términos porcentuales importantes respecto a nuestro estado de ganancias y pérdidas. Por supuesto el que hemos estudiado hoy, los criterios de producto, la novedad, los requerimientos técnicos, la viabilidad de la producción, los servicios adecuados, los criterios legales y la organización necesaria. Nos encontramos entonces acá con una clasificación que es la que ustedes en alguna medida dentro del trabajo dirigido van a desarrollar, a los cuales invito a poner un poco de atención. Encontramos en esa clasificación o taxonomía dos tipos de bienes, los tangibles y los intangibles. Los tangibles son aquellos que podemos tocar, ¿sí?, que podemos tener contacto directo con ellos, dentro de los cuales encontramos el consumo y la producción. Y los intangibles, aquellos que son abstracciones en algún momento o promesas de valores que tienen que ver con algunos de ellos podrían ser, por ejemplo, la consultoría, la asesoría, los estudios de marketing, los estudios de penetración de mercado, los estudios de audiencia, los estudios de panel de consumidores, los estudios de definición de perfiles de consumidores, etcétera, etcétera. Eso está bien dentro de los servicios. Pero también tenemos otros que son muy generales, ¿sí?, que se dan dentro de un tiempo o no, dependiendo de lo contractual. Cuando hablo de tiempo, es que a veces, por ejemplo, el seguro del carro se da por un año definido, ¿sí?, de una fecha a otra fecha, que el lapso es un año, pero podría ser un seguro permanente, ¿sí? De pronto un seguro contra terceros que se renova automáticamente sería permanente. ¿Por qué? Porque para interrumpirlo pues toca avisar con una
debida anticipación y su pago casi siempre está atado a la tarjeta de débito o a la tarjeta de crédito. Entonces, fíjense cómo servicios temporales en la perspectiva de las compañías aseguradas se convirtieron en permanentes, porque la gente a veces no está pendiente, ¿sí?, de hasta dónde o hasta cuándo dura la póliza. Entonces, el mismo tiempo hace que se vuelva automático y ya resulta debitado por el banco, ¿sí?, y se paga la prima, se paga la correspondiente, el correspondiente importe por tratar de evitar algunos riesgos. Y dentro de esa división también, dentro de los de consumo, encontramos los perecederos o los imperecederos. En eso, pues por supuesto que queda totalmente claro que aquellos que con el tiempo se degradan, pues son los perecederos. En los imperecederos, los que guardan cierta naturaleza física, química o qué sé yo, y que no fácilmente se vuelven obsoletos, por ejemplo. Se pueden obsoletos de pronto en términos de la utilidad y del uso y de la tecnología, pero físicamente pues no son así. Dentro de ellos encontramos también los de producción, que son los industriales, o de equipos de accesorios. Los de equipos de accesorios sirven para que tengamos pequeños o grandes beneficios de los industriales, los imperecederos y los perecederos. Entonces, en ese sentido vale la pena que cuando ustedes hagan la clasificación estén absolutamente seguros de qué tipo de producto quieren. Ya viene una segunda parte, que es la que tiene que ver con los componentes del producto. En eso ustedes son expertos, sobre todo aquellos que son ingenieros, es decir, la naturaleza y la estructura. Responde a preguntas a veces, natural o sintético, animal o vegetal o mineral, los insumos para su composición, físicos, químicos, orgánicos, el proceso de producción del mismo, guía en alguna medida a definir esa caracterización. La usabilidad, cómo está sugerido que se usa, quién lo prescribe y en algunos casos, y cómo se ha adaptado a otros usos de los cuales el productor inicial no había pensado. Un ejemplo en esto es, la Coca-Cola fue creada inicialmente como un medicamento, ¿sí? Por un accidente se convirtió en una bebida y una bebida muy demandada a nivel mundial, ¿sí? Entonces toca pensar el uso inicial, pero ¿por qué en algún momento se adaptó? Lo mismo ocurre con otros productos, por ejemplo la leche de magnesia. Habrá gente dentro de este auditorio que utiliza la leche de magnesia no solo para problemas de tipo estomacal, sino que lo utiliza de pronto como astringente o lo puede utilizar inclusive a veces como desodorante, ¿sí? Son usos que la realidad del contexto a veces impone, ¿sí? Porque a veces en algunos momentos el uso de la leche de magnesia, y más específicamente la primera, que era la leche de magnesia Philips, se utilizaba porque era menos costosa, entre comillas, que un desodorante. Hoy eso ha cambiado un poco, la administración de precios de esos productos ha variado, entonces no se hace tan accesible. Que hoy de pronto el desodorante es más económico que la misma leche de magnesia, pero la leche de magnesia tuvo su tiempo de vida respecto a otros usos que no eran los que se había pensado cuando se lanzaron al mercado. Encontramos también el proceso. ¿Cuál es el proceso de fabricación, de diseño y fabricación, presentación, empaque, embalaje y almacenamiento? En el caso del gráfico que vemos aquí claramente, sin que sea en algún momento promotor de Ariel, es la producción de un detergente que va desde el inicio de los insumos con los proveedores, todo lo que tiene que ver con la logística, pasando por el proceso de fabricación y después de colocación, ¿sí?, en los puntos de venta, en las grandes superficies, en las tiendas y a veces vendedores puerta a puerta, hasta llegar finalmente a los usuarios en los hogares, ¿sí? Y finalmente, pues por supuesto, un proceso de eliminación, entre otras cosas, contaminando mucho, ¿sí? Por efecto del plástico y por efecto también de los elementos químicos que van a los conductos y las aguas negras que tienen que ser potabilizadas posteriormente. Entonces, fíjense, desde el proceso encontramos eso. Es decir, cómo es el diseño, cómo se fabrica, cuál es la presentación, cómo se utiliza el empaque, cuál es el embalaje y cuál es el almacenamiento. Y encontramos también algunas características que son específicas
de todo producto, que aquí aparecen algunas, pero que pueden ser diferentes porque todos los productos o cada producto es muy singular, tiene determinadas características, ¿sí? Pues hay ciertas similitudes, parecidos, sí, cosas que son genéricas, que son básicas, pero teóricamente los productos tienen una identidad y una individualidad y una especificidad clara, o debe tenerla, por supuesto. ¿Para qué? Para que el consumidor logre diferenciarlos y logre demandarlos o no, porque es una opción. Esas características específicas, el diseño, el color, la textura, la forma, el volumen, la marca y por supuesto el peso. Ya ahorita desarrollamos algo que tiene que ver con eso, que son los parámetros que tienen que ver con la presentación. Para tener un hilo conductor, la presentación puede ser por unidad, libra, litro, gramos, docena, decena, gruesa, lote, y esto tiene que ver con mercados de distribución intensiva y orientado más hacia lo que tiene que ver con, de pronto, con alimentos, pero por supuesto todos los mercados tienen diferentes presentaciones. Entonces también hay una presentación en polietileno, en madera, en papel, en aluminio, etcétera. Puede también adicionarse a esos otros valores agregados, holograma, marca, contramarca, etcétera, para garantizar que, por una parte la calidad, pero por otra parte la trazabilidad de los insumos que tuvo ese producto y su recorrido logístico hasta llegar al punto de venta y el punto de consumo por el beneficiario o quien lo utiliza finalmente. Entonces mucha atención porque eso es muy, pero muy importante. Y por supuesto miraremos escribiremos los parámetros de aplicabilidad. ¿Quién debe usarlo? Responde a esas preguntas. ¿Cómo debe usarse? ¿Cuándo debe usarse? ¿Cuál es el servicio postventa si lo hay? No todos tienen servicio postventa. ¿Cuál es la seguridad y su manejo? Los catálogos, la importancia que tienen, cuáles son los servicios adicionales, etcétera, etcétera. Y uno que vamos a mirar con mucho detenimiento en el momento oportuno, que es el que tiene que ver con la caracterización del precio respecto del contexto. Y ese que tiene que ver ese precio respecto a la competencia, respecto a los canales de distribución, respecto al volumen de ventas. Cuando hay una alta rotación de inventarios, se sugiere, o sea, cuando se vende mucho, que haya una contribución porcentualmente baja. ¿Para qué? Para que la rotación siga presentándose en la misma forma y genere beneficios adicionales por su misma naturaleza, es decir, por la forma en que se hace efectiva, se convierte en dinero esa producción o esos productos se convierten en efectivo de una forma muy rápida. Entonces toca tener en cuenta eso. Y por supuesto, esa caracterización del precio respecto a los intereses del cliente o usuario y a los productos sustitutos y complementarios. Mucha atención que cuando discutamos el tema del precio debemos tener en cuenta estos elementos para hacer una correcta adecuación, ¿sí?, a la estrategia que pensemos utilizar en el precio. Aunque ya les voy a decir qué va a pasar con el precio, que es importante y relevante, y vamos a tener nuestro propio, un tema o una sesión dedicada al precio. Pensamos también en la competencia, en términos de gama de productos, marcas, goodwill, cantidad, precio y calidad. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con los mercados, el mercado real, el mercado potencial, las condiciones, las distancias, los índices, la coyuntura, los ciclos, las modas, etc. Ya por supuesto, cuando hacemos un relacionamiento producto-mercado y competidores, pues pensaremos en ese diagnóstico del producto en el mercado cuando ya está consolidado y cuando está en una fase no de introducción, sino de crecimiento, diría yo, de madurez, es decir, la penetración, es decir, estamos participando bien del mercado, la participación, qué porcentaje tenemos, las tendencias de consumo, los niveles de competencia y, por supuesto, uno que es importante, que es el consumidor y sus hábitos, y lo que alguien diría que es muy importante el día de hoy, es la psicología del consumidor y más allá, con los estudios más profundos sobre el neuromarketing, el neuromanagement, el neuroconsumo, ¿sí?, y las diferentes estrategias que se utilizan para el mismo. También, por supuesto, las costumbres, las culturas, los gustos, las preferencias, el estilo de vida y la promoción, vista como ese elemento constitutivo por la venta directa o promoción directa,
las relaciones públicas y la publicidad. Señores, una recomendación especial de que miren la bibliografía sugerida en el syllabus y el capítulo específico que tiene en esa revisión que les hice en algún momento de esa bibliografía. Y por supuesto, agradecerles por supuesto su atención e invitarlos a seguir con nuestro siguiente tema. Espero pues que nos veamos en una próxima oportunidad. Por supuesto, muchas gracias por su atención y definitivamente un feliz día.